Doctor Plasencia, cuénteme una experiencia que cambió su forma de ver México. El trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el conocer las tragedias que vive la sociedad en general, el abuso del poder y sobre todo la necesidad que se tiene de poder apoyarlas y cambiar muchas cosas. Eso fue cambiando mucho mi visión. ¿Cómo elige sus batallas? Sobre todo convencido de que tenemos que lograr la justicia en muchos de ellos y particularmente cuando observo que hay un abuso por parte de la autoridad. Pero eso lo observa todos los días. ¿A qué decide sí entrarle y a qué decide no? No, prácticamente a toda aquella persona que acude con nosotros buscamos atenderla, a toda. No hay una sola a la que se le diga que no se le va a atender. Hay algunos casos un poco más complicados en donde sí requieren la creación de todo un equipo de investigación y estos pues por la propia gravedad, atentados en contra de la vida, el tema, por ejemplo, del abandono a personas con discapacidad, el tema, por ejemplo, de las mujeres y la situación de desigualdad, válgame. Entonces hay una buena cantidad y dependiendo de la propia circunstancia especial. Y personalmente, ¿cómo elige sus batallas? ¿A qué decide si entrarle y a qué no? A todo respecto de aquello que estoy convencido, que estoy convencido de que se requiere cambiar, avanzar y sobre todo en ánimo de lograr que las instituciones funcionen como deben de ser. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que ha vivido, pero de la que más ha aprendido? Pues bueno, personalmente y laboralmente habían sido varias, ¿no? Laboralmente aquí en la comisión, yo creo que el observar, por ejemplo, el abuso en contra de los niños, niños que han muerto de manera innecesaria, es un tema muy doloroso cuando uno descubre cómo en buena medida, pues alguien que nada tenía que ver, ¿no? Con la ¿Cómo comisión qué de caso delitos. lo marcó? Por ejemplo, el tema de la familia Almanza, allá en el estado de Tamaulipas. Brian y Martín Almanza. Brian y Martín, que van con su familia circulando pensando que iban a pasar unas buenas vacaciones de Semana Santa y terminan sin vida. Y sus papás también lastimados. Esto es una situación pues, terrible que dice uno, son cosas que no debieron haber sucedido nunca, de ninguna manera. Sí, dos niños que tenían ¿qué edad? Murieron. Pues tenían menos de 10 años los sí, dos, ¿verdad? muy pequeñitos. La verdad, 5 y 7, algo así. Es. ¿Qué haría si supiera que no va a fallar? Es un supuesto, obviamente, que no existe. Pero así como si yo fuera una hada madrina y le dijera, le concedo que por un proyecto o durante algún tiempo, lo que emprenda no va a fallar. ¿Qué decidiría hacer? Hacer las cosas muy bien y hay mucho que cambiar en un país como el nuestro. Hay mucho que hemos diseñado en materia de instituciones, muchas leyes que se han generado, pero que hace falta que se aterricen, que se lleven a la práctica. ¿Qué haría yo? Ir buscando todo esto, hacerlo una realidad y que algún día podamos pasar del puro discurso a la realidad, a los hechos, a los resultados. Eso buscaría. O sea, haría lo que está haciendo, supongo. Haría mucho de lo que estoy haciendo, sí, efectivamente. Porque aquí en México tenemos los derechos humanos ya garantizados por la Constitución, más después de la gran reforma de 2011, pero existen, pero no se llevan a la práctica, es lo que me está diciendo. Efectivamente, hay mucho que está todavía en el discurso, mucho que continúa como un mero anhelo y que hace falta que traduzcamos a una plena realidad. Que los derechos no solamente sean parte de un discurso, sino que sea una realidad. Que no tengamos que estarlos exigiendo, demandando, sino que sea algo que esté ahí ya y que esté en resultados y en hechos concretos. Y finalmente, ¿qué acontecimiento borraría de la historia de la humanidad, si pudiera, y de México? Bueno, por ejemplo, en el tema de la humanidad, sin duda que las guerras mundiales, esos actos de genocidio, exterminios, las muertes innecesarias de millones de personas a propósito de intereses personales o nacionales, que me parece una verdadera barbaridad. Y en el caso de México, yo borraría también el tema de las desapariciones forzadas. Me parece que son aspectos que no tenían por qué haber pasado en un país como el nuestro, ni en la década de los 70, ni recientemente, ni en ningún momento. Claro. Oye, hablando de desapariciones forzadas, ahora que salió el tema, ustedes tienen documentadas 2.000, ¿no? Cerca de 2.000 desapariciones forzadas desde 2005 o en la historia de la CNDH. Sí, dijéramos, Katia, nosotros tenemos en la comisión 24.091 expedientes de personas extraviadas, no localizables. No localizables. Y luego tenemos... Que se pudieron haber ido de migrantes y no avisaron, todo ese tipo, ¿no? Así es, gente que pudo haber decidido huir porque la justicia lo está buscando, o porque lo están buscando. O desaparecerse de su familia, ¿no? O abandonar a la familia también, ¿por qué no? Y luego tenemos 2.700 casos que estamos investigando en donde parecería haber elementos de que
estaría configurándose un caso de desaparición forzada. Y tenemos... Cuéntame, porque hay mucha gente que no entiende el término desaparición forzada. ¿Qué elementos tienen que ver para que haya una desaparición forzada? En principio, que se trate de la privación de la libertad de una persona, por supuesto, contra su voluntad. Claro. Número 2, que intervengan servidores públicos con el claro objetivo de privar de la libertad a una persona. Servidores públicos. Servidores públicos. No aplica crimen organizado. O bien criminales, Ah. pero actuando con la protección o la tolerancia de servidores públicos. Por ejemplo, así madrinas o gente que dice un delincuente, estoy protegido por la autoridad, entonces voy y actúo. Esos son dos elementos fundamentales. El tercero es que la persona haya estado privada de su libertad un cierto lapso, o bien que se desconozca su paradero en un momento dado. Estos serían los elementos fundamentales. 2000. De esos tenemos 2.700 expedientes en donde podría acreditarse o podríamos no acreditar la desaparición forzada. Y ¿A lo largo de cuánto tiempo? desde el año 2005. Y 30 casos en donde se ha demostrado en 12 recomendaciones que se dio la desaparición forzada también en ese mismo periodo. Okay. Pues es una cifra mucho mayor. Otras organizaciones internacionales, ¿no? Que tienen otras organizaciones internacionales. Sí, dijéramos, se han manejado muchos datos y números, y hay quien habla de 27,000. Yo creo que van sumando todos estos números, pero me parece que es muy importante darle la dimensión a cada caso de lo que le corresponde. Y en un supuesto como el de la CNDH, solo podemos afirmar que hay desaparición forzada cuando lo hemos demostrado, y podemos iniciar un expediente como estos 2.700 cuando hay algún indicio, un elemento que nos permita suponer que quizás se pueda demostrar o eventualmente se pueda desvirtuar también. Muchas gracias, doctor. Con gusto.